Gloria a Dios. Qué bueno es estar en su presencia. Dice la palabra que los ángeles contemplan su hermosura, que ellos contemplan su santidad. O sea, que cuando nosotros contemplamos su hermosura, lo que estamos haciendo es contemplando su santidad. Y nosotros podemos contemplar su santidad mediante la adoración. Y qué bueno que hemos sido expuestos hoy a esa adoración a Dios. Y estamos contemplando su rostro. Estamos contemplando su santidad. Qué lindo cuando nosotros nos reunimos y adoramos al gran yo soy. Adoramos al Creador. Adoramos al Eterno. Adoramos al Príncipe de Paz. Sean muy bendecidos en esta mañana. Bendecimos a las personas que nos están visitando en este día. También a aquellos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las redes sociales. Son bendecidos y bienvenidos a este espacio para recibir una palabra de parte de nuestro Dios. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza o la palabra que comenzamos a transmitirle el domingo pasado. Estuvimos hablando acerca del poder transformador de la palabra. ¿Cuántos recuerdan lo que estuvimos enseñando? Y le invito a que abra su Biblia nuevamente con nosotros en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El texto griego más amplificado de ese mismo texto dice: porque la palabra que Dios habla está viva y llena de poder. Esta es activa. Esta es energética. Esta tiene la habilidad de una espada mucho más cortante que toda espada de dos filos. Y dice el texto griego amplificado: y penetra hasta partir la línea divisoria del alma y el espíritu inmortal. Escuche esto. Tiene la capacidad de penetrar hasta la línea divisoria del alma y el espíritu inmortal. Divide el alma y el espíritu inmortal. Tiene la habilidad de penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos, que es la parte interior de los huesos donde se produce la sangre. Y la palabra tiene tanto poder que tiene la capacidad de penetrar hasta ahí, hasta los tuétanos de los huesos.
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa es la palabra. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, la palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Diga conmigo: para enseñar, para redarguir, repita: para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El domingo pasado estuvimos explicando, en los últimos minutos de la enseñanza pasada, quiero hacer un simple repaso. Estuvimos explicando que esa palabra inspirada significa infundir o hacer nacer el ánimo, significa, ¿verdad?, ideas, designios, iluminar el entendimiento de alguien, mover su voluntad. De manera que cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de la palabra teumateutos, del griego, que significa exhalar aliento, dar aliento. O sea, cuando la Biblia habla, y me voy a meter un poquito más profundo en el término de inspiración, cuando la Biblia habla de que toda la escritura es inspirada por Dios, no es ese tipo de inspiración que reciben los artistas a la hora de componer una canción. Porque el que no conoce el idioma hebreo y el idioma griego, que fueron los idiomas en el que básicamente se escribió la Biblia, piensa que cuando la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo o está haciendo alusión a ese tipo de inspiración. El poeta se inspiró y escribió una poesía. El artista se inspiró y compuso una canción. El escritor se inspiró y escribió su libro. ¿Te das cuenta? Yo sé que todos estábamos pensando que ese es el tipo de inspiración que los 40 hombres que escribieron la Biblia recibieron. No. Cuando la palabra habla de la palabra inspiración, está hablando de la palabra teumateutos. Es decir, el Señor le exhaló aliento. En otras palabras, el Señor le dictó las escrituras. Es como cuando tú te sientas en una computadora y el escritor de una carta te dice: toma la computadora que yo te voy a dictar la carta. Escribe lo siguiente: Barahona, República Dominicana. Hello, 17 de julio del año 2002. A quien puede interesar, cortésmente nos dirigimos a ustedes. Y el que está en la computadora va a escribir exactamente lo que le está diciendo el escritor de la carta. ¿Te das cuenta que no es una simple inspiración, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron todos inspirados por el Espíritu Santo? Hello. Por eso después que el canón hebreo y el canón alejandrino se cerró, después de ahí no hay ni un solo libro que fuese inspirado por Dios. Por eso muchos libros fueron rechazados, porque no soportaron la prueba. Porque si un libro no habla de Jesús, si un libro no proyecta a Jesús, si un libro no profetiza sobre Jesús,
aunque se le llame libro sagrado, no pasa la prueba, porque todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis tienen un solo tema, y es levantar el nombre de Jesús. Es levantar el nombre de Jesús. Y dice que es útil para enseñar. Amén. La palabra útil es como si fuera un producto que trae provecho. La palabra de Dios es provechosa. Amén. Y es útil para enseñar. O sea, sirve. La Biblia sirve para enseñar. Y la palabra enseñanza significa instrucción. Por eso es que usted ve a Jesús enseñando más que predicando. Hoy en día se predica más y se enseña menos. Pero Jesús enseñaba más la palabra y no predicaba tanto. Y sentaba a las personas en las gramas y duraba el día entero enseñándole ¿qué? La palabra, porque Él era la palabra. Él tenía que vaciarse en ellos para dejar un legado, porque Él fue anunciado, Él fue profetizado. Los hombres de Dios hablaron de Él, porque Dios se mantuvo por mucho tiempo buscando un hombre para redimir la raza humana, porque todos nosotros habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos sin salvación, estábamos sin esperanza, porque nuestros primeros padres fracasaron, pecaron, desobedecieron a Dios. Y el pecado vino a ser hereditario. Nosotros heredamos esa maldición conocida como el pecado, que es lo único que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y el Señor se mantuvo por mucho tiempo buscando un hombre, porque Él tenía un plan de rescate para nosotros. Él tenía un plan de redención para nosotros. Y quitar a Jesús de la escena religiosa es matar nuestra fe, es matar nuestra esperanza. Es por eso que la Biblia dice que Él es la esperanza bienaventurada. ¿Y cómo es posible que hay gente que en estos tiempos quieren quitar a Jesús de nuestra mente y de nuestros corazones? Si Él es la esperanza viva. El Señor se mantuvo buscando un hombre perfecto y no lo halló. Claro, Él estableció un pacto con Noé y le dio el diseño a Noé. Pero Noé no era perfecto, porque desde que Noé salió del arca se pegó un tremendo humo. Es decir, él era un hombre sujeto a debilidades. Claro, el Señor estableció un pacto con Abraham también, pero Abraham no era perfecto. En múltiples ocasiones tuvo que mentir para preservar su propia vida. Claro, Él estableció un pacto con Jacob, pero Jacob no era perfecto. En una ocasión tuvo que hacer trampa para ganar el favor de su amo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios estableció también un pacto con Moisés, pero Moisés no era perfecto. Cogió un pique tan grande que no vio la tierra prometida. Los hombres y mujeres de Dios, todos estaban llenos de debilidades. ¿Sabe por qué? Porque todos también, al igual que nosotros, heredaron el pecado de Adán. Los profetas mayores hablaron de Jesús sin conocerlo, porque Jesús en el Antiguo Testamento es un misterio escondido.